Hola, ¿qué tal? Espero y estén teniendo un excelente día. En esta ocasión vamos a ver lo que son los elementos del texto dramático, que son todos aquellos elementos que le dan sentido al guión. En primer lugar tenemos lo que es el discurso. El discurso es cómo se presenta la obra. Son todos los recursos empleados para ponerla en escena. Entre sus elementos tenemos el tiempo, las estrategias de presentación, aspectos y gestos de los actores, espacios, equipos y muebles del escenario. Como segundo elemento tenemos lo que es el diálogo, que se refiere a las diferentes maneras de expresión de los personajes. Podemos distinguir cuatro tipos de diálogo. El primero es el diálogo directo, que es una plática directa entre los personajes. Después tenemos lo que es el monólogo, que es la forma de expresión mediante la cual el personaje habla solo, pero en actitud reflexiva para la comunicación con el público. Como tercero tenemos al soliloquio, que es una forma de expresión en donde el personaje habla para sí mismo sin importarle la comunicación con el público. Tenemos, al final tenemos lo que es el tipo aparte, que es una formulación de las segundas intenciones, casi siempre dicha en voz baja o fingiendo cierta discreción. El personaje nos muestra el verdadero sentir y pensar en torno a una situación determinada, sin que los demás personajes se den cuenta. Como tercer elemento tenemos lo que son las acotaciones, que son las diversas indicaciones del autor para la puesta en escena de la obra. Las encontramos escritas entre paréntesis para identificar su ubicación. Estas instrucciones son consideradas por el director, los técnicos y los autores, y así tendremos entonces tres tipos de acotaciones. La primera es la espacial, que indica el lugar donde se desarrolla la historia, por ejemplo, en el interior del apartamento. También tenemos la acotación de carácter, que un ejemplo sería Juan es una persona nerviosa y tímida. Y por último, tenemos la acotación temporal, por ejemplo, decir es de noche. El cuarto elemento es el espacio. Por un lado tenemos lo que es el espacio escénico y por otro un espacio dramático. El primero es el espacio teatral, el escenario donde evolucionan los actores y en el que convencionalmente tiene lugar la presentación. El segundo es un espacio de ficción, donde el texto sitúa la acción de la obra dramática y que el espectador reconstruye con su imaginación. Se concreta y materializa en el espacio escénico. A la hora de escribir una obra teatral hay que concretar qué tipo de espacio vamos a elegir. Como penúltimo elemento tenemos lo que es el tiempo. Cabe hacer distinción entre la duración y la época. Dentro de la primera categoría hay que diferenciar entre el tiempo dramático y el tiempo de ficción. El tiempo dramático es la duración de la representación, medida en términos de reloj. El tiempo de la ficción corresponde al intervalo temporal que en realidad duraría la acción representada, es decir, la duración correspondiente ocurrido en la realidad. Cuando hablamos a la época, se hace referencia al periodo histórico, al momento en que sucede la acción representada. Como último elemento tenemos lo que son los personajes, que se entiende genéricamente por personaje a cada uno de los seres humanos sobrenaturales, simbólicos, animales e incluso objetos de una obra literaria. Es quien realiza la acción dramática y viene definido por lo que hace y por cómo lo hace. También es caracterizado por una serie de atributos, por ejemplo, nombre, edad, rasgos físicos, rasgos del carácter, situación, clase social, historia personal, etc. Entre los personajes podemos encontrar varios tipos, por ejemplo, los principales, secundarios, ambientales, circunstanciales y antagónicos.